Nuevamente le damos la bienvenida a estos ciclos tutoriales no presenciales sobre derecho mercantil, sobre derecho corporativo, sociedades mercantiles. En conferencia anterior o en video anterior hablábamos de los derechos constitucionales que fundamentan este negocio jurídico. Si nos vamos nuevamente a la transcripción legal, podemos decir que el artículo 98 de nuestro Código de Comercio señala: sociedad mercantil es un contrato mediante el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo, en bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. El segundo inciso dice: la sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. De la lectura de este artículo 98 se colige no solo la conceptualización del contrato de sociedad, sino también sus elementos esenciales. ¿Cuáles son esos elementos? Pluralidad, ánimo societatis o ánimos de asociarse, aportes y utilidades. ¿Por qué realizamos esta fase introductoria? Esta fase introductoria la realizamos, estos apuntes, para llamar la atención en el tercer y cuarto elemento esencial señalado, es decir, en los aportes y en las utilidades. ¿Por qué llamamos la atención a estos dos elementos esenciales? Porque uno de los elementos constitucionales o de derechos constitucionales consagrados en la Carta Política que fundamentan este contrato mercantil es la propiedad privada. Si estuviéramos en Cuba o estuviéramos en Venezuela, el discurso tendría que ser otro, porque el sistema económico y político de Cuba y de Venezuela no es el capitalismo, sino el socialismo. Pero como estamos en Colombia, nuestro sistema político y económico es el capitalismo. Entonces todas nuestras instituciones jurídicas van dirigidas ¿a qué? Van dirigidas a la protección de la propiedad privada. Si ustedes observan, no solamente en el campo societario, en todos nuestros cuerpos normativos, vemos, por ejemplo, cómo la gran expedición de nuevos códigos y de normatividad dispersa es lo usual en nuestro régimen jurídico. Sin embargo, observamos que en materia del Código Civil, que es donde se regula, ojo, el régimen jurídico privado, es casi que estático. Nuestro Código Civil es de 1887. 1887. Y ese código está ahí inamovible. ¿Por qué? Porque es el que permite que todas las instituciones y nuestro sistema jurídico de derecho preserve la propiedad. Y en el libro segundo del Código Civil se desarrolla el curso de bienes. ¿Qué es un bien desde el punto de vista jurídico? ¿Qué es una cosa? ¿Qué clasificación de bienes hay? Materiales, inmateriales, tangibles, no tangibles, muebles, inmuebles. Es decir, todo un desarrollo que no solo Valencia sea, sino los autores en la materia, el doctor Velázquez, el mismo doctor Ochoa, la doctora Vanina Moadí, titular de la asignatura de bienes y que tiene unos escritos interesantes, unos artículos científicos interesantes sobre la materia, hacen ver que ese acervo de normas y ese acervo de protección a la propiedad se ha ido mitigando poco a poco por la constitucionalización del derecho privado, desde las reformas constitucionales anteriores, desde la misma reforma constitucional del 36, donde ya mira la propiedad con la intervención del Estado para la función social de la propiedad. La misma Constitución de 1886 daba rasgos iniciales. Nuestra actual Constitución del 91 no solo a la propiedad, a ese derecho que está consagrado en el artículo 58, no solo le da una función social, sino que además le da una función económica y ecológica. Entonces eso
amplía el espectro del desarrollo del concepto de propiedad. Sin embargo, créanme que sustancialmente, a pesar de esas variaciones y modificaciones que hemos señalado, el derecho de propiedad es incólume en nuestro sistema jurídico. El propietario es el rey, porque eso viene desde nuestra misma orígenes y desde la concepción romanística de la propiedad. Quien era el dueño del suelo era el dueño del cielo y del infierno, decían los romanos. Entonces, lo que queremos decir es que a medida que pasa el tiempo, las diversas sociedades y colectividades atemperan en sus constituciones el ámbito de aplicación del derecho de propiedad. Sin embargo, en lo básico, en lo esencial, se mantiene igual. El tema de preferencia de derechos al propietario sobre cualquier otro tercero poseedor o tenedor es un ejemplo de ello. Las diferentes clases de propiedades, las exclusiones de coexistencia de la propiedad, porque si yo soy el dueño, nadie más puede ser el dueño. Ya la modernidad con la ley 646, la ley de propiedad horizontal del 2001, la ley 675 del 2001, me corrigen si me equivoco en el número, pero el tema de las copropiedades, el tema de la coexistencia de derechos, de semanas compartidas, son novedades. Pero evidentemente el derecho de propiedad campea por todo nuestro sistema jurídico y el derecho societario corporativo no va a ser la excepción. Por ello, ¿qué le ruego yo, señores? Que tengamos en cuenta esto, porque durante toda la normatividad del curso de sociedades mercantiles encontraremos normas odiosas a nuestro pensar, a nuestro querer, inclusive a la ética. Pero quien es el dueño del capital, quien es el propietario de las acciones del sector real de la economía, es el que manda en nuestro país. Miren que hay sectores muy fuertes, el sector financiero, por ejemplo, la ANDI, los grandes empresarios también, por ejemplo, y muchos gremios que son el quinto poder, el poder oculto, pero es el que presiona al gobierno para que expida toda su normatividad. Entonces, este derecho de propiedad campea en toda la normatividad, todos los derechos de los accionistas, las obligaciones, los derechos políticos, los derechos económicos. El mismo concepto del contrato, en la conceptualización, no solo te plantea los aportes, que los aportes son lo que lleva desde el punto de vista económico el socio o el accionista a la sociedad. Por eso hay aportes en industria, hay aportes en especies, hay aportes de capital, ya son unas subclasificaciones en las que profundizaremos más adelante, pero de igualmente ese aporte es el que me va a dar el porcentaje que yo tengo en el capital social. Y ese porcentaje me da unos derechos políticos y unos derechos económicos. Si yo tengo el 40% de las acciones, mi voto en la asamblea vale el 40%. Y al momento de computar el quórum, que es la mitad más uno de las acciones o cuotas sociales en que se divide el capital social, encontramos que con la mitad más uno es el 51%. Ahora, tendremos que verificar que haya quórum deliberatorio y decisorio, pero si yo tengo el 40%, yo tengo mucha ventaja a aquel accionista que solo tiene el 3 o el 4%. Y eso tiene una íntima relación con el cuarto elemento esencial. El cuarto elemento esencial es el de las utilidades. Si yo tengo el 40% del capital, yo tendré el 40% de las utilidades del ejercicio luego de deducido los gastos operacionales y las reservas de ley. ¿Qué quiere decir ello? Que el concepto de propiedad campea. Si yo soy el dueño de la mayor parte del capital, tengo las mayores utilidades, pero si mi empresa se va a la bancarrota o a la insolvencia empresarial, como se llama en nuestro régimen de reorganización empresarial, entonces yo perderé el mayor porcentaje de capital que había invertido en la empresa. Miren cómo este derecho constitucional no solo permea todo el contrato, sino la esencia misma de su operatividad. Por último, señores, le hablamos de la intervención económica del Estado. A partir del artículo
333 y siguiente de la Constitución Política está la obligación, no es facultad, del Ejecutivo de planear, ojo, vigilar, intervenir el sector real de la economía. Y el sector real de la economía la tienen, obviamente, las sociedades mercantiles, es decir, el sector privado, que es el que jalona y mueve y trabaja la economía del país. Entonces, ¿cómo se aplica ese derecho de intervención? Cuando lleguemos al capítulo de los controles societarios, veremos un control externo. Y ese control externo societario, que es ejercido por los organismos gubernamentales, son precisamente los que aplican el derecho de intervención estatal de la economía, que es uno de los que fundamenta el contrato. ¿En qué consiste esa intervención estatal de la economía? Estos organismos tienen varios nombres y varios objetivos, pero entre ellos, por ejemplo, tenemos las superintendencias. Las superintendencias que están adscritas a ministerios, pero de acuerdo al objeto social de la compañía, tienes una superintendencia que te vigila y que te interviene. Si somos un banco, entonces será superfinanciera. Si somos una empresa prestadora de servicios públicos, entonces será super servicios públicos. Si somos una IPS o una EPS, entonces será Superintendencia Nacional de Salud. Si somos una sociedad transportadora, será Superintendencia de Puertos y Transporte. Si somos una aseguradora, superfinanciera, y así sucesivamente. Si somos una compañía de vigilancia, Superintendencia de Vigilancia Privada. Si somos una cooperativa, un fondo de empleados, entonces seremos ahí estará la Superintendencia de Economía Solidaria. ¿Qué quiero decirles yo? Que las sociedades comerciales no son una rueda suelta, sino que el Estado, a través de su régimen jurídico, establece una serie de controles, y dentro de los controles está ese control externo. ¿Y cómo se ejerce esa intervención? A través de 3 estadios. Son 3 estadios: inspección, vigilancia y control. La inspección es la intervención más suave, yo le llamo la intervención virtual. Por el solo hecho de yo constituirme como sociedad mercantil, voy a la Cámara y me inscribo en el registro mercantil y me dan la personalidad jurídica, me dan mi registro mercantil, ya yo tengo personalidad jurídica. Pero, ojo, si por cualquier circunstancia, en un momento determinado, yo entro en cesación de pagos o entraría en un momento determinado a perjudicar la operación normal del sector económico, o no presento los estados financieros que debo presentar ante la SUPER o ante la DIAN o ante la Cámara de Comercio en los documentos oficiales para tal efecto, entonces virtualmente me captura la alerta Superintendencia de Sociedades. ¿Por qué? Porque el flowing de las cámaras de comercio está conectado con los sistemas operativos de la SUPER, que son el STOR y el SIREN, Sistema de Riesgos Empresariales, y el STOR, y con el MUISCA de la DIAN. Entonces hay un cruce de información y sale la alerta. La sociedad, por ejemplo, Alarcón y Asesores Empresariales SAS, presentó unos estados financieros en la DIAN y presentó otros en Confecámaras. Eso genera una alerta, y esa alerta se aplica por el derecho de inspección, es decir, virtual. Todas las sociedades mercantiles, por el solo hecho de estar constituidas, ya están inspeccionadas. La vigilancia y el control son 2 estadios de intervención más agudos, más efectivos. La vigilancia, el decreto 3100 del 97 y luego el decreto 2646 del 2006 establecen que unas sociedades estarían vigiladas por la SUPER. ¿Y cuáles son esas sociedades? Sucursales de sociedades extranjeras, obviamente por el criterio de nacionalidad. Si los extranjeros vienen a llevarse nuestros recursos, que se los lleven bien. Otro, acuérdense, en el gobierno de Juan Manuel Santos se ordenó que los clubes deportivos debían ser sociedades anónimas, convertirse en sociedades anónimas. Ellos, ¿por qué? Hombre,
porque en un momento determinado, por fundaciones, asociaciones que no tenían la obligación de llevar contabilidad, se le hacía el quite a muchas obligaciones legales. Entonces, no, ya a partir de ahora, las sociedades deben ser sociedades anónimas y están en el grupo de vigiladas. Hay unos topes por activos y por ingresos, así como la revisoría fiscal es obligatorio por un tope de ingresos y de activos. Toda sociedad en Colombia mayor de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes está vigilada. Y obviamente antes era el decreto 3.100 del 97 eran 20.000, pero el nuevo decreto dice 30.000 por el salario mínimo, estamos hablando de 800 y pico, 900 por 30.000, estamos hablando de sociedades de capital, de activos o de ingresos superiores a 27.000 millones, es decir, las sociedades grandes contribuyentes. Y otras adicionales, sociedades con vigilancia especial, las administradoras de consorcios. Para nadie es un secreto lo que ha pasado con los administradores de consorcios en el país, que se han utilizado para cometer fraudes en licitaciones, en contrataciones públicas, porque como no es una persona jurídica propiamente dicho, sino que solo hay un administrador, es muy fácil que el dinero y las realizaciones y transacciones financieras pasen del consorcio a los consorciados individualmente, burlando el control del Estado. ¿Ello qué implica, señores? Ello implica que las sociedades vigiladas están, por decirle, por en esas situaciones especiales, bajo una lupa. Ahora, ¿cuáles son las sociedades controladas? Acuérdense, inspección, vigilancia y control. Las controladas son aquellas que la superintendencia prácticamente las coadministra. Son las que están sometidas a control por un acto administrativo expedido por la Delegatura de Inspección y Vigilancia de la Superintendencia, o las que están en un proceso concursal, es decir, en reorganización empresarial o en liquidación judicial. ¿Por qué el control es el ejercicio más agudo de intervención? Porque una sociedad controlada no puede hacer nada sin autorización de la SUPER. No puede reformarse sin autorización de la SUPER. No puede contraer más obligaciones sin administración de la SUPER. No puede celebrar más contratos sin autorización de la SUPER. No puede. Cuando la sociedad mejora su situación financiera y de viabilidad, entonces en derecho las cosas se deshacen. ¿Cómo se hacen? En ese caso, entonces la superintendencia entra y levanta el control y ya podrá libremente entrar a desarrollar su objeto social. Miren cómo desde la órbita de la intervención estatal de la economía, el Estado puede intervenir a las sociedades mercantiles en esas tres estadios. Mis queridos estudiantes, yo creo que con el trabajo independiente que hagan y con la bibliografía que autónomamente ustedes van a desarrollar y a investigar, tendremos elementos de juicio para que el día lunes podamos realizar tutorías de acuerdo a las solicitudes que ustedes plasmen a través del correo electrónico institucional o del grupo de WhatsApp que el compañero Alberto ha creado para tal efecto. Fue un placer para mí compartir con ustedes este escenario académico. Que pasen buenas tardes y que Dios los bendiga.